Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Creo que todos hemos tenido en un momento dado una pequeña desilusión cuando hemos comprado algún producto y por no ser de buena calidad descartamos los demás productos similares aunque sean de mejor calidad. Eso también lo podemos trasladar en el mundo de la vida cotidiana, en nuestras relaciones humanas, pero especialmente en las cosas espirituales. ¿Cuántas veces la falsedad, la imitación de alguien que está haciendo sobre el cristianismo, sobre lo que es el Evangelio de Cristo, nos hace desechar a todos los cristianos, no permitir que nadie me predique porque alguien me dio mal testimonio o porque han ocurrido algunas circunstancias de las cuales yo digo, estoy harto de tanta hipocresía? Mas déjeme decirle una cosa, hay que tener cuidado. La Biblia dice, examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Tengo que aprender a aceptar lo bueno. ¿Por qué razón? Hay una enorme bendición al aceptar a un cristiano genuino y que es un hijo de Dios, un embajador de Dios. Dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 40 al 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta tendrá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Existe un antagonismo hacia el cristianismo, por muchas razones. Dentro de ellas están los prejuicios de carácter religioso. Sabemos que existe un conflicto histórico en cuanto a quién tiene la verdad. Entonces existen esos celos, esas envidias acerca del Evangelio y del Señor Jesús. Pero también, no solo por prejuicios, sino porque hay personas que tienen un espíritu contrario al espíritu de Cristo, porque son personas que han practicado el mundo del ocultismo. Y sabemos que cuando alguien ha hecho esto, espíritus demoníacos manipulan la manera de pensar y las emociones de las personas. Entonces existe un rechazo, un antagonismo hacia el cristiano. Por eso hemos observado a través de la historia cuántas persecuciones, como también el día de hoy, y maltrato a aquellas personas que tienen el Espíritu de Dios en sus corazones. Pero también existen otras razones, por los prejuicios y malos entendidos. Hay personas que tienen cierto prejuicio de carácter social. Algunos creen que el Evangelio es para personas ignorantes o para aquellas personas que no son muy pobres. Existen una serie de prejuicios que realmente no tienen ninguna validez. Al contrario, la persona que tiene a Cristo es la persona más inteligente porque pudo descubrir y experimentar la causa y el fin de todas las cosas. Pero también existen algunos malos entendidos acerca de lo que es un cristiano y lo que es el Evangelio. Pero tenemos también otra razón y es por el desconocimiento. Entonces hay muchas personas que desconocen la Biblia y no la han leído y atacan la Biblia y atacan a los cristianos sin saber lo que es ser un verdadero hijo de Dios o un verdadero cristiano. De ahí que entonces la importancia de comprender sobre la autoridad delegada por Dios a un cristiano. Cuando nosotros venimos a Cristo, estamos entonces en una posición de bendición. ¿Por qué? En primer lugar, Dios nos eleva a la categoría de hijos, pero también nos eleva a la categoría de embajador de Dios. Entonces, cuando Jesús dice acá, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, entonces estamos hablando, por recibir a un hijo de Dios, entonces está recibiendo la bendición de Dios a través de esa persona. Veamos el caso de Saulo de Tarso, que estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo. Él pensaba que estaba haciendo un bien a Dios, porque estaba matando, estaba persiguiendo, destruyendo la iglesia. Pero cuando Jesús le sale al encuentro camino a Damasco, a partir de ese momento, él hace una pregunta: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta que viene del cielo es: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero antes Jesús le había dicho: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es que perseguir a un cristiano, a un hijo de Dios,
es perseguir a Cristo. El dañar a un hijo de Dios o un embajador de Cristo es dañar a Dios mismo. Por eso es importante que comprendamos que un cristiano es miembro de la familia de Dios y a la vez es un embajador del reino de Dios en esta tierra. Entonces, cuando se toca a un hijo, se toca al padre. Cuando se toca a un embajador, se está tocando lo que él está representando una autoridad de otra nación. Entonces, nosotros también somos embajadores del reino. Dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20, dice la palabra del Señor: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aquí categóricamente la Biblia nos dice que somos embajadores de Cristo. Entonces, el que recibe un embajador está recibiendo el reino de Dios ahí en su casa a través del mensaje que le está llevando. Así que la bendición de aceptar a un hijo de Dios, vemos en el versículo 40 al 42, vemos aquí 3 grandes bendiciones. Lo primero es que inicia la comunión con Dios. Por eso el Señor dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Cuando usted está recibiendo a una hija de Dios, a un hijo de Dios, lo que usted está recibiendo es la comunicación del Evangelio, y el Evangelio, como no es obra de hombres, sino que es la revelación de Dios a beneficio de la humanidad. Usted está recibiendo lo que Dios quiere para usted. Entonces usted está iniciando la comunión con Dios. Por eso dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. No solo eso, sino que experimenta la prosperidad de Dios. Muchas personas han sido dañadas por rechazar la bendición del Evangelio. ¿Cuántos no han rechazado a Cristo a través de rechazar a los mensajeros del Evangelio? Despreciar la palabra de Dios. No quieren escuchar los mensajes de Dios. No, tienen una actitud antagónica hacia ellos. Pero dice el versículo 41, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. En otras palabras, Jesús te está diciendo que hay una recompensa, va a experimentar la prosperidad de Dios por cuanto ha dispuesto su corazón y su oído a oír con lo más profundo de su espíritu el mensaje de Dios. Solamente por exponerse a la predicación, a leer la Biblia, entonces Dios está comenzando una etapa de prosperidad para su vida. No solo eso, sino también que todo acto de bondad que usted pueda hacer hacia un hijo de Dios, Dios lo remunerará. Dios lo va a recompensar. Dice el versículo 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Dios le va a recompensar por cualquier acto de bondad que usted haga sobre un hijo de Dios, porque dárselo a un hijo es dárselo al Padre. Dárselo a un embajador es dárselo al rey de ese reino. Por eso, la conclusión para nuestra vida es: no desprecie a un mensajero de Dios, no desprecie a un hijo de Dios, porque Dios lo ha de bendecir. Cornelio, vemos un centurión romano, recibió a Pedro, y al recibir a Pedro recibió el mensaje que éste traía del cielo. Su casa se convirtió, fueron prosperados, fueron altamente bendecidos. Por lo tanto, no rechace la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios lo quiere bendecir. Escuche los mensajes a través de la radio, televisión, lea la palabra de Dios, asista a una iglesia con una actitud de humildad. Que Dios lo bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.